En este ejercicio voy a calcular la integral definida de esta función f de x igual a 5 a la potencia 2x en el intervalo que va desde menos 0.2 hasta 0.05. Entonces tengo esta integral definida. Ok, entonces para no hacerme bolas, primero voy a resolver a esta integral como si fuera una integral indefinida. Entonces me voy a olvidar por un momento de estos límites, que es menos 0.2 y 0.05, que serían estos límites aquí en la gráfica. Entonces por un momento, para no hacerme bolas, me voy a olvidar de estos límites y voy a resolver la integral indefinida que se observa en la pantalla. Entonces, esta integral es una integral de una función exponencial. ¿Cómo sé que se trata de una función exponencial? Pues se trata de una función exponencial porque la variable, en este caso la variable x, aparece como exponente de esta base, que en este ejemplo es 5. Entonces, para resolver a esta integral, voy a utilizar de este formulario que tengo aquí la fórmula número 6, que es la integral de una función exponencial. Entonces esta fórmula me dice que la integral de una base a la potencia u, o v, como se le quiera nombrar, entonces a la potencia v por diferencial de v, el resultado de esta integral va a ser igual a una división. En el numerador se va a escribir la misma base a la potencia v, y en el denominador se va a escribir el logaritmo natural de la base a, esto más la constante de integración c. Entonces, esta es la fórmula que voy a utilizar. Pero antes de aplicar la fórmula, tengo que observar si la integral de qué se trata está completa, de la siguiente forma. Voy a decir que el valor de la v es el exponente de la base a. Entonces, en este caso, el valor de la v va a ser 2 por x. Entonces, aquí voy a escribir que el valor de v va a ser igual a 2 por x. Por lo tanto, el diferencial de v va a ser igual a derivar 2x. Si yo derivo 2x, resulta 2. Y esto lo tengo que multiplicar por el diferencial, en este caso, de x. Entonces voy a hacer el cambio de variable. Esto se hace de la siguiente forma. Va a ser igual a la integral de 5 a la 2x, pero 2x se va a transformar en v al realizar el cambio de variable. Entonces va a quedar que esto se transforma en 5 a la potencia v. Luego, aquí tengo diferencial de x, acá tengo diferencial de x por 2. Entonces ocupo quitar este 2 que aparece aquí, para que únicamente quede dx, que es este dx que está aquí. Entonces lo que voy a hacer es dividir aquí entre 2. Entonces de esta forma, 2 entre 2 es 1, y 1 por dx resulta dx. Entonces ese dx solito es el que necesito. Es decir, necesito que lo que aparece aquí sea lo mismo que lo que aparece aquí. Entonces en este ejemplo, dividí aquí entre 2 para que se cancele y únicamente me quede diferencial de x. Pero lo que haga de un lado de la ecuación, lo tengo que hacer del otro lado de la ecuación. Es decir, en este lado de la ecuación también tengo que dividir entre 2. Si aquí en esta parte me hubiera tocado, por ejemplo, dividir entre 4, del otro lado de la ecuación también tendría que haber dividido entre 4 para que la igualdad no se modifique. O si, por ejemplo, me hubiera tocado que multiplicar por 7, del otro lado de la ecuación tendría que haber multiplicado por 7. Pero bueno, eso es solo un ejemplo. Entonces en este caso tengo que dividir entre 2. Y del otro lado de la ecuación también divido entre 2. Entonces al hacer el cambio de variable, en lugar de escribir diferencial de x, aquí tengo que todo esto que encerré
es diferencial de x. En lugar de escribir diferencial de x, ahora voy a escribir su equivalente, que va a ser diferencial de v entre 2. Entonces aquí voy a escribir diferencial de v sobre 2. Lo que sigue en esta integral es observar que es coeficiente constante. Por ejemplo, aquí lo que es constante es 1 invisible, que está aquí, entre 2. Entonces ese 1 entre 2 lo voy a sacar de la integral y va a quedar de la siguiente forma. Esto va a ser igual, saco el 1 sobre 2 de la integral y dentro de la integral me queda 5 a la potencia v por diferencial de v. Entonces ahora sí voy a resolver a esta integral aplicando esta fórmula. Entonces esto va a ser igual a 1 medio, eso no cambia, igual a 1 medio. Al aplicar la fórmula aquí, en esta parte, va a quedar 1 medio por una división, de acuerdo a la fórmula, aquí es una división, donde en el numerador se escribe el valor de la base a la potencia v. Entonces en este ejemplo el valor de la base es 5 a la potencia v entre el logaritmo natural de la base a. Entonces aquí, entre el logaritmo natural de la base, que en este ejemplo es 5. De una vez voy a regresar a lo que vale v. Entonces v vale 2 por x. Entonces aquí voy a escribir 5 a la potencia 2 por x. Y de acuerdo a la fórmula me faltaría escribir más la constante de integración c. Entonces este es el resultado de esta integral que aparece aquí. Es el resultado de la integral indefinida. Una variante de este resultado que se puede encontrar resulta de multiplicar 1 por 5 a la 2x, pues resulta 5 a la 2x. Luego, aquí se multiplica 2 por logaritmo natural de 5, se deja expresado en el denominador 2 por logaritmo natural de 5, más la constante de integración c. Entonces, esta es otra forma en que se podría encontrar el resultado de la integral indefinida de esta función. Entonces ahora voy a calcular la integral definida de esta misma función entre estos límites de integración desde menos 0.2 hasta 0.05. Entonces, para lograr este objetivo de esta integral definida, voy a utilizar este resultado de la integral indefinida. Lo voy a volver a anotar acá. 5 a la 2x sobre 2 por el logaritmo natural de 5. Pero en lugar de anotar la constante de integración c, lo que voy a hacer es evaluar a esta integral entre los límites de integración desde menos 0.2 hasta 0.05. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues lo voy a hacer utilizando el segundo teorema fundamental del cálculo, donde tengo la integral de una función f minúscula de x por diferencial de x evaluada desde un límite inferior a hasta un límite superior b, va a ser igual a una función f mayúscula que depende de x, y esta función se va a evaluar entre los límites desde a hasta b. Y entonces se conoce que esto es igual a f que depende del límite superior b menos f que depende del límite inferior a. Entonces lo que voy a hacer con el resultado de la integral indefinida, que es este, es que todo lo que sea constante, un coeficiente constante, lo voy a dejar fuera de las sustituciones para que sea más fácil. Entonces lo que no va a estar cambiando, lo que permanece constante, lo voy a dejar fuera de las sustituciones. En este ejemplo lo que va a permanecer constante es 1 sobre 2 por el logaritmo natural de 5. Entonces eso lo voy a escribir así, va a quedar 1 sobre 2 por el logaritmo natural de 5. Y esto va a multiplicar a este
5 a la 2x. Entonces en esta parte es donde se va a sustituir el límite primero, el límite superior, que es 0.05. Entonces aquí va a quedar 2 por 0.05. Entonces esta sustitución que acabo de hacer sería esta parte. Luego va a quedar menos, entonces aquí escribo menos la función, que en este caso la función es 5 a la 2x, pero la x se va a sustituir por el límite inferior, que en este ejemplo es menos 0.2. Entonces aquí va a quedar 5 a la potencia 2 por menos 0.2. Y cierro este corchete. Entonces voy a hacer esta operación en dos partes en la calculadora. Voy a hacer esta operación 1 entre 2 por el logaritmo natural de 5. Entonces aquí escribo 1 entre, abro paréntesis, 2 logaritmo natural de 5. Entonces escribo logaritmo natural de 5. Entonces aquí la calculadora automáticamente me abrió este paréntesis. Voy a cerrar ese paréntesis y voy a cerrar este primer paréntesis. Presiono igual y me da este resultado, 0.310667. Lo voy a dejar truncado a 6 decimales. Entonces de esta parte da 0.310667. Y esto va a multiplicar a lo que resulte de esta operación que está aquí. Entonces esta operación que está aquí también la voy a realizar en la calculadora de la siguiente forma. Va a quedar 5 a la potencia 2 por 0.05. Entonces 5 a la potencia 2 por 0.05. Me salgo de la potencia con esta flechita de la calculadora. Ahí está, ya me salí de la potencia. Ahora escribo este menos. Entonces aquí escribo menos 5. Escribo 5 a la potencia. Entonces con la tecla de potencia 2 por menos 0.2. Entonces aquí escribo 2 por menos 0.2. Presiono igual y obtengo este resultado, 0.649313, truncado a 6 decimales. Entonces ahora lo que voy a hacer es multiplicar lo que se obtuvo de aquí, que es esto, por lo que se obtuvo de aquí, que es esto. Entonces esto va a ser igual a 0.310667 por 0.649313. Y esto me da como resultado 0.201720, truncado a 6 decimales. Entonces este resultado es un área, por lo tanto va a estar expresado como unidades cuadradas. Entonces el resultado de esta integral definida es este valor que representa un área, que va a ser esta área que se va a iluminar aquí. Entonces es el área que se encuentra debajo de esta curva, entre el eje X y los límites de integración, que en este ejemplo es desde x igual a menos 0.2 hasta x igual a 0.05. Entonces el área que se ha calculado aquí en la figura sería este. Entonces esto se debe poder iluminar de mejor forma sin salirse tanto de los límites. Entonces el valor de esta área que se ha iluminado aquí es este, 0.201720 unidades cuadradas. Con esta parte se finaliza este ejercicio. Gracias por su atención.